Óscar Miranda, soy presidente de Smart Grid México. Hoy vamos a tener una plática, una primera sesión del curso de energías renovables de energía eólica. Vamos a ver hoy los antecedentes, algo de introducción y bueno, pues para los que están en los cursos en línea, pues tienen la plataforma para cualquier duda, comentario o lo que necesiten. Y si no, acuérdense de mi correo, oscarmiranda@smartgridmexico.org. Pues vamos a empezar, bienvenidos. Este es el temario y como pueden ver en el temario se los voy a ir explicando, pero los temas que tenemos son del 1 al 5, introducción a la energía eólica. Aquí vamos a ver, además de los antecedentes que veremos en esta clase, temas de historia, temas de actualidad de la energía eólica. Vamos a discutir algunos aspectos de ventajas, desventajas también, ¿por qué no? El impacto social también, algunos aspectos relacionados con temas de incentivos, de regulación política pública, principalmente asociados a cómo impulsar las energías renovables, no nada más la eólica, pero en general las renovables, como es el caso de los certificados de energías limpias o las subastas que se organizan ahora en el marco, en el contexto de la reforma energética para impulsar también la penetración de renovables y el mercado eléctrico mayorista en general. Vamos a ver temas de medición y evaluación del potencial eólico en una región y tipos de aerogeneradores. Después vamos a ver más profundidad respecto a las granjas eólicas, los componentes, el diseño, cómo se calcula la energía que genera un aerogenerador, cómo se calcula en general la energía y la integración de esa energía a la red eléctrica. Vamos a ver el modelado también económico de plantas de energía eólica, conceptos de operación, de mantenimiento, etc. Y después vamos a ver esto pensando en pequeños sistemas eólicos, con sus aplicaciones. Vamos a hablar de generación distribuida, vamos a hablar de microredes, un poco orientado todo esto a eólico, o a veces cómo lo integramos en un sistema híbrido, considerando no nada más eólico, también por ejemplo solar, en sistemas que manejen un poquito más de control, por ejemplo, ¿no? Y después vamos a ver o discutir aspectos relacionados con la integración de las energías renovables itinerantes, en este caso la eólica, al sistema eléctrico nacional desde el punto de vista pues ya del control y la operación del sistema eléctrico y cómo impacta en todo esto. Vamos a hablar aspectos generales de la operación del sistema eléctrico, los efectos de la intermitencia en el sistema y algunas estrategias, a veces tecnologías, para poder minimizar esos impactos. Algo de almacenamiento de energía, no nada más es como estrategia para esto, adicional para poder impulsar estos desarrollos. Y bueno, algunos aspectos relacionados con tecnologías de información o sistemas, herramientas computacionales para el análisis de sistemas eólicos. Este es el temario, bienvenidos al curso, vamos a empezar. Bueno, pues energía eólica, y aquí tenemos ahí unos aerogeneradores moviéndose. Seguimos adelante. Esta parte de antecedentes, quiero comentar que son antecedentes sí de la energía eólica, pero no nada más, ¿no? Son antecedentes asociados a las energías renovables y al estado de evolución de la industria eléctrica que nos impulsa a integrar cada vez más energías renovables. Vamos a revisar tendencias en México, pero también tendencias en la región y también tendencias internacionales. Entonces, este marco de antecedentes y de introducción creo que puede ser muy útil para cualquier persona que se quiera adentrar no nada más a la energía eólica, sino a la energía eléctrica en general y particularmente a los temas de energías renovables y ver un poquito por dónde va este mundo. Primero, lo primero que tenemos que hacer, y yo creo que está obligado, tenemos que revisar un poquito los elementos o los parámetros más importantes que nos ayudan a entender al sistema eléctrico nacional desde el punto de vista de dimensiones o de características muy generales. Por ejemplo, hablando de la capacidad instalada,
tenemos una capacidad instalada de 73.510 megawatts. Estos datos son a 2016 tomados en el PRODECEN 2017. En cuanto se actualice el 2018, pues actualizaremos esta gráfica. Por lo pronto estos son, digamos, los oficiales de este documento. Va cambiando cada año, obviamente. Recordemos que el crecimiento de la industria eléctrica es una de las industrias que más crecen en el país. Estamos por arriba de 2.5, seguramente por ahí 2.8. Hay que ver las cifras. Aquí en esta gráfica habla del aumento de consumo de 2015 a 2016, 3.76%, pero en promedio los últimos 10 años andaremos como el 2.8%, cosa que la verdad es bastante buena. Entonces cada año se pueden ir actualizando estos números en esas proporciones, pero para que tengamos una idea, esto es lo que manejamos. Y de capacidad instalada en tecnologías limpias, 21.179 megawatts, cosa que es importante, no es tan relevante respecto a nuevas energías limpias. Mucho de ello es hidroeléctrica convencional, pero ahora sí, con el impulso que está dando la reforma energética, estamos creciendo en tecnologías limpias bastante cada año, ¿no? Entonces este número seguramente va a crecer. Esta capacidad instalada genera, en términos de energía eléctrica, 319.364 gigawatts hora. Acordémonos, ¿no? Potencia, capacidad instalada, es una capacidad que se mide en potencia, megawatts. Y cuando hablamos de energía, con esa capacidad instalada y su factor de planta, o sea, qué tanto tiempo o qué tantas horas del año está funcionando esa capacidad instalada, entonces puedo determinar la energía que genero con esa capacidad instalada. Pues si estuviéramos a un factor de planta del 100%, pues entonces tendríamos que multiplicar 73.510 por las 8.760 horas del año, cosa que no es así, pero si fuera ese caso, tendríamos un número mayor ahí, bastante mayor. Dado que no estamos al 100%, pues nos da ese número de 319.364, que también es muy bueno. Generación con energías limpias, 64.868. Y bueno, hay kilómetros de líneas de transmisión, kilómetros de líneas de distribución, y por ahí tenemos datos de población. Ese es nuestro tamaño de sistema eléctrico. Yo siempre comento, bueno, ¿será grande? ¿Será poco? Pues es el que debe de responder a las necesidades de demanda de energía eléctrica del país. Recordemos que la generación está muy relacionada con la demanda. Tenemos que manejar un buen balance. La demanda más la generación, más la reserva que aporta confiabilidad, pues son datos muy importantes en este balance. Vamos más adelante. Tenemos estas grafiquitas que son interesantes desde el punto de vista de entender la capacidad instalada por tipo de tecnología y la generación eléctrica por tipo de tecnología. Aquí, por ejemplo, me llama mucho siempre la atención, y lo comento, pues toda la generación con tecnologías que generan en firme, le llamamos que tienen un factor de planta mayor que, por ejemplo, las renovables. Generalmente vamos a ver que su cantidad de energía, disculpen con este mouse, la cantidad de energía generada en proporción en la gráfica de energía a veces es más, por ejemplo, ciclo combinado, que la capacidad instalada, porque están entregando más energía de manera constante. Algunas renovables, por ejemplo, que todavía son más itinerantes, o que serán así y tendrán que ser así por el origen de la fuente, por ejemplo viento o sol, pues tienen una capacidad instalada X, vamos a pensar en la eólica 5%, y la energía en este caso nada más cubre el 3%. Entonces hay que considerar eso para poder ir leyendo y entendiendo estas cifras. Por ejemplo, vamos más adelante. Compromiso de México en términos de energías limpias para 2024, 35%, es un hito que mueve hoy a la industria para poder incrementar, ¿no?, esta capacidad o esta parte de la matriz energética, ahora con más tecnología limpia, con más renovables y algunas otras que también se consideran limpias.
Hoy estamos, o debemos de estar más o menos, cerrar este año con 25%, y tenemos que llegar a 35% en 2024. Les decía yo, son compromisos, estos son compromisos internacionales, o son compromisos más bien que se aterrizan en nuestra política pública interna, pero que emanan de acuerdos y participación de México en foros internacionales, donde se trata de combatir este mal que todo el mundo queremos eliminar, que es el cambio climático. Vamos más adelante. ¿Qué más tenemos? Bueno, potencial. México tiene un gran potencial para generar con energías renovables. Esta es la gráfica que lo demuestra, e incluso esta gráfica se ha ido actualizando ahorita, pudiera ser mayor el potencial que se ve. Por ejemplo, en energía eólica, vean lo que tenemos de capacidad instalada en verde contra lo que todavía pudiéramos explotar. Ahí tenemos hidráulica, cogeneración, vamos a ver esto, geotermia, solar, biomasa. Para hacer esto, para poder lograr esos compromisos, esas metas, la política pública ha ido aterrizando algunas herramientas. Una de ellas muy importante para México son los certificados de energías limpias, y ahí cito algunas que se utilizan en otros países. Estos certificados de energías limpias, vamos a definirlos aquí cómo funcionan o lo que son. De acuerdo al artículo 3 de fracción 8 de la ley de la LIE, de la Ley de la Industria Eléctrica, los certificados de energías limpias son un título emitido por la Comisión Reguladora de Energía que acredita la producción de un monto determinado de energía eléctrica a partir de energías limpias y que sirve para cumplir requisitos asociados al consumo de los centros de carga. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Que cada centro de carga o los consumidores, sus representantes, en este caso las entidades responsables de carga, tienen la obligación de cumplir ciertos requisitos, y esos requisitos los va fijando año con año, o para cada año los fija la Secretaría de Energía en un porcentaje de su consumo eléctrico. Tienen el requisito de cumplirlo a través de certificados de energías limpias. Estos certificados de energía limpia amparan la generación de 1 megawatt hora de energía eléctrica limpia. Entonces, ahora, hay quien tiene el requisito de comprar o adquirir y después liquidar esos certificados de energía limpia, los consumidores, a través de sus representantes, pero hay quienes pueden obtener certificados de energía limpia por haber generado con fuentes limpias, y entonces por cada megawatt hora generado con fuentes limpias les entregan, o son acreedores, tienen el derecho de tener un CEL, y esos CELs hay quienes los necesitan para cumplir el compromiso. Entonces se establece un mercado de CELs. Este mercado se ejecuta por año, y este es el primer año, 2018, en que se lleva a cabo en México, a través de un mecanismo que establece la Comisión Reguladora de Energía. Hay un sistema de información que controla todo esto, en el que participan ya sea los generadores o ya sea los consumidores representados por sus suministradores, y en este mecanismo pues pueden transaccionar certificados de energías limpias, y pues la idea es que todo esto vaya impulsando este desarrollo de las energías limpias, incluyendo la eólica de la que estamos hablando hoy. Otro mecanismo importante, muy importante, han sido las subastas. Hay subastas de mediano plazo, subastas de largo plazo. Estas subastas están regulado el proceso, el comportamiento de todo esto en las bases del mercado eléctrico mayorista, y ya en México hemos tenido 3, ya convocaron a la 4ª, y pues a través de estos mecanismos se ha estado adquiriendo bastante energía eólica, también solar, geotermia y algunas otras limpias, que bueno, pues están dándole un impulso importante al sector.
Esta tablita muestra un resumen con esas subastas, ahí si quieren consultarlo después, bueno, lo pueden hacer. Y por aquí tenemos otra tablita, más bien otra grafiquita, donde tenemos la distribución del tipo de energía de la fuente, ya sea solar, eólica, en otro caso tiene incluso turbogás, que se han ido adquiriendo en estas subastas. Y por ahí tienen precios, por ejemplo. Hablar de precios es muy interesante, porque tenemos ahí, por ejemplo, $20.57 el megawatt hora por paquete en la última. Tiempo atrás, hace algunos 10 años, estaríamos hablando de 250, por ejemplo, dólares, ¿no? Entonces, ha habido una baja impresionante en estos precios, no nada más por el mercado en México, por el mercado mundial, por el desarrollo mundial de estas tecnologías, pero bueno, México también está poniendo su parte en bajar estos precios a través del mercado liberalizado que estamos teniendo de todo esto. Seguimos en antecedentes y yo quiero hablar un poco de tendencias, ¿no? Entonces ahora veamos cómo a nivel mundial, no nada más en México, se está transformando esta industria eléctrica. Antes una industria centralizada, donde generalmente manejada por una empresa que podía ser un monopolio, una empresa verticalmente integrada que cubría desde la generación hasta la distribución, el suministro de energía eléctrica, una o varias a lo mejor, pero muy grandes, integradas ya sea por región verticalmente, cubriendo regiones amplias o países completos como México. En México es un caso de una gran empresa que controla o controló la industria eléctrica desde hace ya bastante tiempo, en este modelo centralizado en el que pues, las decisiones y la operación, ya sea por una empresa privada o estatal o por el mismo gobierno, se venían dando, ¿no? Este modelo también tecnológicamente centralizado, ¿no? Tenemos la central, por eso se llama central, la central de generación, que es una planta de energía que es muy grande y que genera grandes cantidades de energía que se transmite a lo largo de extensiones muy grandes en una región o en un país en líneas de transmisión, y que llega a los centros de consumo y se distribuyen las líneas de distribución en todo en un sentido, desde la generación en un sentido por las líneas de transmisión, líneas de distribución hasta el consumo, y el usuario consumía en un sentido. Todo era centralizado y en un sentido. Ahora se ha ido descentralizando. Ahora podemos tener generación distribuida en casa, en una empresa, en una industria, y esta generación que se conecta a las redes de distribución está haciendo que el balance entre lo centralizado vaya pasando a lo distribuido con ciertas implicaciones, ¿no? Necesitamos pues mayor tecnología de comunicaciones, mayores controles distribuidos para todo esto, y si a eso le suman energías limpias, ¿no? que esto se está haciendo principalmente con paneles fotovoltaicos o con energía eólica, y tendencias asociadas que impulsan también toda esta transformación, como la electrificación del transporte, el almacenamiento, que cada vez es más económico, pues estamos viendo que esta tendencia a la descentralización, a la democratización del uso de la energía, pues cada vez es mayor, ¿no? Súmenle aspectos asociados a tecnologías, por ejemplo, redes ubicuas de Internet de las Cosas que pueden controlar sensores, o por ejemplo todo el tema de medición inteligente. Súmenle tecnologías de información que cada vez se aplican de manera más fuerte y que se han aplicado desde hace mucho tiempo, pero ahora lo vemos más integrado a sistemas de medición inteligente, automatización de distribución, ya decía yo, la generación distribuida, a sistemas de eficiencia energética o sistemas de gestión de energía dentro de las diferentes facilities que controlan sensores a través de estas redes de Internet de las Cosas que les comentaba. Y bueno, la posibilidad incluso de crecer este concepto de modernización y de cambio al uso de plataformas tipo uberización, ¿no? O ahora que está muy fuerte la tendencia con los blockchains. Entonces todo esto pues está transformando una industria que antes pues poco se movía, ¿no? Que había evolucionado de manera muy fuerte el siglo pasado, pero que en ese nivel de evolución
se había quedado, y no por atrasada, sino porque no había algo que la transformara. Ahora se está transformando, está evolucionando porque tenemos todo este movimiento. Vamos adelante. Y así, para no dejarlo tan al aire, vamos a revisar un poquito más las tendencias muy rápido y de manera muy gráfica, ¿no? Este es cómo ha caído el precio de la energía solar. Estamos hablando de eólica, pero funcionaría más o menos igual. El tema es las renovables, está bajando muchísimo el precio. Entonces, hablando de las tendencias, por ejemplo, la caída de precios, veamos por dónde andamos en los precios en las últimas subastas y de dónde venimos, prácticamente de $20 el megawatt hora actual a como estaba, pues no sé, 250 hace unos cuantos años, o esta subasta en Sudáfrica de más de 300. O sea, esta caída es muy interesante respecto a las tendencias que estamos analizando. Otra tendencia que no nada más aplica a la industria eléctrica, pero que en la industria eléctrica también nos ayuda mucho a seguir evolucionando, es esta del Internet de las Cosas, Internet de las Cosas, Internet of Things que le estamos poniendo aquí, así es como la estamos bautizando nosotros, y que nos va a ayudar a habilitar pues una serie de servicios que ya algunos de ellos existen y han funcionado, pero que lo vamos a hacer de mucho mejor manera con redes ubicuas de menor potencia y de mayor alcance. Vamos a poder extender mucho más el concepto y empezarlo a aplicar más a fondo de respuesta a demanda, por ejemplo. Vamos a poder comunicar todos los medidores y dispositivos y sensores que puede haber distribuidos en la industria, por ejemplo la infraestructura avanzada de medición, recursos de energías en distribución tales como generación distribuida, almacenamiento, control, por ejemplo los sistemas de almacenamiento o desde los sistemas de generación distribuida, todo lo que ahora usamos, inversores por ejemplo, tienen dispositivos de comunicación y de control que con una buena red de datos podemos llegar a ellos y centralizar o manejar esa información en centros de control de mejor manera. Temas de eficiencia energética, donde hay sensores, actuadores, sistemas de gestión de energía, que este Internet de las Cosas o Internet de las Cosas pues va a seguir potencializando. El asunto de los vehículos eléctricos también no se va a quedar nada atrás, y desde el punto de vista de automatización, operación y mantenimiento y todos los sensores necesarios para ello, pues vamos a seguir evolucionando, sensores por ejemplo en subestaciones, sensores para transformadores y los sistemas que integren esa información y nos sirvan por ejemplo para mejorar el mantenimiento predictivo o el control de la gestión de activos, por ejemplo, ¿no? Y pues obviamente de lo que estamos hablando, energías renovables, nos va a permitir mejorar la medición, mejorar el control y su integración a la red eléctrica. Seguimos. Otra tendencia importante que ya vemos en la calle, no nada más en los vehículos eléctricos, ahora vemos bicicletas, motos, la movilidad eléctrica, que pues es una realidad. Antes creo que había que viajar a algunos países en Europa o en Asia para poder ver este tipo de tecnologías. Ahorita en México lo vemos por todos lados, ¿no? Y va a avanzar de manera importante. Esta electrificación del transporte no tiene tanta fuerza, no tendría tanta fuerza si no la hacemos con energías renovables. Entonces el objetivo de esto no nada más es que no contaminemos el ambiente, el contexto local cercano, sino que nos aseguremos de que la energía que usamos es limpia en todos sentidos, ¿no? El almacenamiento masivo, y no me refiero nada más a pequeñas baterías para pequeños sistemas, ya pueden ser sistemas conectados a transmisión, a distribución. Todo esto está bajando de precio considerablemente. Por ejemplo, esta gráfica nos muestra cómo ha caído el precio de las baterías de ion de litio de 2008 a 2015 y cómo ha aumentado la densidad de estas baterías de manera
muy interesante. Y esto hace que la curva de equilibrio entre el seguir manejándonos con precios de tarifa de la utility a poder desarrollar sistemas de generación distribuida que incluyan ya sea o no el almacenamiento, como esta curva de equilibrio nos invita pues a que ya podemos empezar a tener ahorros. Al principio era nada más con el sistema eólico independiente conectado a la red, ahora ya incluso los ahorros se pueden ir dando integrando almacenamiento. Y bueno, si sumamos generación distribuida, almacenamiento y un buen sistema de control local, llámese Smart Grid, pues podemos aspirar a tener microredes. Una microred, como les comentaba, pues es esta integración de sistemas de almacenamiento, de sistemas de generación, de sistemas de control que me permitan poder tener una red que pueda funcionar independiente de la red eléctrica del suministrador o en este caso de SFE, y que se pueda conectar a ella sin que afecte a la red de SFE ni que afecte el control de frecuencia, voltaje y corriente dentro de la propia red. Ambos lados dentro de la microred y en la red de distribución tendrán que estar seguras haciendo esta conexión o desconexión en las medidas que se necesite, pero manejando internamente pues, sus propios recursos. Y pues como tendencia y a lo mejor a un futuro de mediano plazo, no tan cercano, pero que creo que por allá se puede ir encaminando todo esto, creo que podríamos tener una industria eléctrica tradicional en su centro, pero que ya en la parte de distribución pudiera ser una agregación de microredes gestionadas y gobernadas pues, por todos estos sistemas y tecnologías y tendencias de las que estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, los sistemas de gestión de administración, de distribución, más estándares, economías colaborativas, demanda controlable, plantas virtuales de generación, agregación, uberización, plataformas, etcétera, que pudieran integrar todo esto y lo hagan orquestarse y coordinarse de manera más efectiva, pues con lo que vamos a tener beneficios muy interesantes. Y yo creo que uno de ellos, tal vez uno de los más importantes, es la penetración más fuerte de energías renovables, porque todas estas redes de microredes, mucho de ello tendrá que ser fuentes renovables. Otra tendencia importante es la generación distribuida. La generación distribuida, ya comentábamos, es cuando conectamos la generación directamente a las redes de distribución. O sea, lo que no se hacía antes, toda la generación antes era en transmisión, en alta tensión, por plantas centrales, y ahora pues estamos descentralizando con esta generación distribuida, que no necesariamente, sí y no nada más, es poner la generación, algunos paneles fotovoltaicos en los techos de las casas, también a nivel comercial o industrial, o sea, lo que sea de menos de 500 kilovolts, de menos de 500 kilowatts de capacidad instalada, de acuerdo a la normatividad en México. Aquí se las dejo un poquito. Cualquier usuario doméstico, comercial o pequeño industrial que cuente con un sistema de hasta 500 kilowatts para su consumo, que esté conectado a las redes de distribución. Esto es como se define en México. Y bueno, hay ya un trasfondo regulatorio, formal, que regula todo esto, que empieza en las bases del mercado, la 3.3.7, que define las disposiciones que deben de aplicar a la generación distribuida, y pues todo esto está impulsando de manera importante el sector. Ahí tenemos una curva de crecimiento, se ve bastante impresionante cómo sube, y seguramente pues se va ajustando cada año y va a ir subiendo más. Tenemos, por ejemplo, como parte de esta formalización, las disposiciones administrativas de carácter general, los modelos de contrato, las metodologías de cálculo de la contraprestación y las especificaciones técnicas generales aplicables a las centrales eléctricas de generación distribuida y generación limpia distribuida, como un documento ya definido que emitió la Comisión Reguladora de Energía y que nos ayuda y va a ayudar mucho al mercado para que se impulse también esta generación, que incluye energías limpias. Seguimos hablando del contexto de eólica, ¿no?
En este tema vamos a poder tener centrales de menos de 500 kilowatts o hasta 500 kilowatts que junto con almacenamiento, vamos a poder ahí integrar almacenamiento, se van a conectar a las redes de distribución y van a estar representados o vamos a estar representados si estamos en esa modalidad por el suministrador, ya sea el de servicio básico, y si ese es mi suministrador, o si soy un usuario calificado, pues un suministrador de servicio calificado. Existen en la metodología para el cálculo de la contraprestación, existen 3 formas de hacer esto. Una es el net metering, que es un balance que compensa los flujos de energía eléctrica recibidos y entregados desde y hacia las redes generales de distribución. Esto es, genero, entrego a la red de distribución y me toman en cuenta los kilowatts hora entregados para poder hacer un ajuste con los kilowatts hora que yo consumo. Esto es a nivel de energía. Hay otro método, otra metodología o otra forma de hacerlo, que es a través de esto que se llama net billing, que es asignar un valor de compra y venta a los flujos de energía recibidos y entregados desde y hacia las redes generales de redes generales de distribución. Este valor de compra y de venta es el precio marginal local. Entonces yo entrego energía y me reconocen dinero que me van a depositar en una cuenta, en mi cuenta como usuario, con respecto a cómo esté el valor de la energía en ese nodo de precios, en ese nodo P, ¿vale? Y ese valor lo determina el PML. Y hay una tercera, la segunda de la que hablo, también es bidireccional. Yo entrego energía y consumo energía de la red, entonces no necesariamente todo lo que entregué me lo van a poner en dinero, o sea, lo que consumí ya no. Pero pudiera yo decidir solamente entregar energía y no consumir de ella, entregar a la red y no consumir de ella, y entonces, bueno, todo lo que yo entregué me lo van a considerar en ese valor de compra a nivel del PML local. Y esto es dinero. Bueno, seguimos adelante. Aquí hay una laminita que desarrolla un poquito más la idea, pero en términos generales ya se las comenté. Si quieren verla a detalle después, es una lámina de la Comisión Reguladora de Energía. Y vamos a seguir con el siguiente tema. Hablando de generación distribuida, también los diferentes niveles de tensión y las clasificaciones de las centrales de generación en esta modalidad. Por ejemplo, si tenemos una central conectada en baja tensión y que genera menos de 30 o hasta 30 kilowatts en el sistema monofásico o es monofásica, se clasifica como tipo BT. También en trifásico de menos de 50 kilowatts, tipo BT, pero las que están en media tensión recordemos es mayor de voltajes mayores a 1000 volts, 1 kilovolt, y menores de 35.000 volts, 35 kilovolts. En este caso hay 2 escalones de 50, como dice ahí, de 50 a 250, tipo MT1, y de 250 hasta 500 kilowatts, tipo MT2. Un poco para cambiar de idea y refrescar la idea de modernización y de cambio, de transformación y de cambio de paradigmas. La generación distribuida y el Smart Grid, pensemos un poco que con el almacenamiento de la energía, la generación distribuida, todo esto, los paradigmas y la forma en que ha venido trabajando la gente de la ingeniería en sistemas de energía y de sistemas de potencia, pues se enfrentan nuevas situaciones en las que los pequeños distribuidos generadores de energía, esta generación distribuida, y los dispositivos de almacenamiento y algunos otros dispositivos como vehículos eléctricos, etc., deben integrarse. Todos estos dispositivos dispersos que les llamamos DERs, los recursos de energía en distribución, deben integrarse en una red única que la puedas controlar, y la controlas con tecnología. Esto se le llama Smart Grid, es una red inteligente.
Esta Smart Grid distribuirá pues esos flujos de energía entre los diferentes elementos de una manera segura, aprovechando pues las tecnologías de información y algunas otras tecnologías, sensores, sensorización, etcétera, que tenemos ya disponibles. Ahora vamos a pasar ya más específicamente a ver el tema de los aerogeneradores. Hasta aquí de lo que hemos hablado es antecedentes, algo de evolución, para dónde va el mundo de la energía, para dónde va el mundo de la energía eléctrica, lo que ha cambiado respecto a los modelos de centralización contra los distribuidos que tenemos ahora y cómo eso se ve impulsado mucho con fuentes limpias, energías renovables incluidas entre ellas. Y bueno, sigamos con el siguiente tema. Bueno, veamos la introducción. Entonces, el viento se usa para producir energía eléctrica usando la energía cinética creada por el movimiento del aire, ¿no? Esto se transforma en energía eléctrica usando estas turbinas eólicas, los molinos estos de viento que conocemos, y a veces con algún otro tipo de sistema de conversión de energía. No hay muy comunes, hay por ahí algunos experimentales o emergentes, vamos a platicar de uno de ellos. Pero en términos generales el viento primero golpea las palas de la turbina, haciendo que éstas giren y esto enciende la turbina. Eso cambia la energía cinética a energía rotacional, entonces tenemos ahí un eje que se está moviendo, esto mueve este eje que está conectado a un generador, y el generador eléctrico funciona como muchos otros generadores eléctricos en algunos otros sistemas de generación. Ya con este movimiento mecánico rotacional se genera la electricidad a través de electromagnetismo. La cantidad de energía que se puede cosechar del viento depende mucho del tamaño de la turbina y de la longitud de sus cuchillas. La salida es proporcional a las dimensiones del rotor, o sea, al tamaño del área que cubre el rotor y al cubo de la velocidad del viento. Teóricamente, cuando la velocidad del viento se duplica, el potencial eólico aumenta en un factor de 8. Ahora veamos los principios de funcionamiento. Las antiguas turbinas funcionaban de forma muy similar a los molinos de viento, según el principio de la resistencia de arrastre. Entonces, vamos a ver que por ejemplo, si hacemos la analogía a un ala de avión, estas alas tienen un perfil tal que el viento empuja. A ver, vamos a ver por aquí. Si vemos el ala inclinadita, el viento la empuja por la parte de abajo, la cubre, pero en la parte de abajo tenemos una fuerza que se llama fuerza de arrastre, empuja hacia atrás el ala, pero hay otra fuerza que se genera hacia arriba, que impulsa hacia arriba el ala, que se llama fuerza de sustentación. Entonces, cuando se ocupaba esta tecnología, estos métodos en las primeras turbinas, se consideraba la fuerza de arrastre, y en estas turbinas no se podía obtener una eficiencia mayor del 12%. Después se hicieron algunos estudios e investigaciones y se entendió que era mejor utilizar los perfiles de las alas de avión, con lo que se aprovechaba la fuerza de sustentación. El rendimiento máximo de conversión, considerando ya esta fuerza, viene dado por algo que se llama límite de Betz, que es un límite que fija 59.3% de eficiencia que pudiéramos obtener de la potencia del viento al transformarse ya en potencia eléctrica. No es tanta, o sea, este es un límite máximo. Hoy las turbinas eólicas más modernas llegan más o menos a un 50% en esta conversión, pero hay algunas eficiencias que hay que considerar en los elementos mecánicos y eléctricos dentro de la turbina. Entonces hay que quitarle un 5% de eficiencia y queda más o menos en un 45% de conversión. Lo que quiere decir es que de la fuerza, la potencia del viento, se aprovecha el 45% para generar energía eléctrica. Y esto en esta grafiquita va a quedar muy claro. Tenemos por un lado que entra una potencia del 100% y que, bueno, tenemos este teorema de Betz,
que nos dice que no podemos aprovechar más del 59%, entonces se nos va en pérdidas aerodinámicas ahí el 41%, y luego tenemos algunas otras pérdidas relacionadas con los mecanismos mecánicos, aquí dice de arrastre, por ahí perdemos otros puntos porcentuales, a lo mejor unos 6, 7, en este caso dice el 10% de lo que traíamos, y luego tenemos el 20% de pérdidas eléctricas causadas, pues aquí dice Cooper, son las pérdidas por los conductores o algunos otros elementos eléctricos, para tener una salida ya real de potencia del 42%. Hace rato yo decía 43%, bueno, 43%, depende del autor, pero esa es más o menos en términos generales la proporción. Hablando de la historia y la evolución, tenemos que, recordemos, esto del viento se usa desde la antigüedad, con esto se movían los barcos, estos no son tan antiguos, pero sí podemos hablar de la edad antigua, en donde teníamos, barcos hace 4.000, 5.000 años, que empezaron a usar velas, y con el entendimiento de cómo se puede aprovechar esta fuerza, hemos desarrollado en la historia pues molinos de granos, molinos que han ido evolucionando. Primero no tenían mucho control, luego iban siguiendo al viento. Luego en el siglo XIX se hicieron algunos molinitos un poco más avanzados. No sé si se acuerdan todas esas imágenes o películas donde veíamos al viejo oeste, en que cada granjita del oeste tenía un molino, y que con ese molino lo ocupaban para sacar agua de los pozos. Entonces mucha de la exploración del oeste se hizo en Estados Unidos a través de estas tecnologías que ayudaban a poder tener granjas pues en lugares donde no había los servicios que conocemos, que se tenían que generar estos servicios de manera local. El agua la extraían con estos molinos. Pero ya desde el punto de vista eléctrico y más moderno, pensemos en que estos aerogeneradores, los primeros desarrollos datan pues de después de que se inventó el generador eléctrico. Se empezaron a hacer experimentos y pruebas, pero ya los muy concretos que realmente hacen lo que conocemos hoy datan de 1887 y 1888 en Reino Unido y en Estados Unidos, y después, bueno, se siguieron desarrollando hasta ubicar que la altura, la dimensión del rotor es importante para todo esto. Y tenemos por aquí en 1891 algunos desarrollos, 1897 en Dinamarca, en donde ya se aprovechó, por ejemplo, la altura para poder generar más energía, ¿no? Son desarrollos de aerogeneradores en eje horizontal y de una altura mediana, pero que ya eran generadores eléctricos, aerogeneradores eléctricos. Como este es el primero que se montó en el mundo, el de 1887, en una universidad en Escocia. Y bueno, estuvo funcionando unos 20 años, después se desmontó, pero a partir de todos estos experimentos y desarrollos, pues se desarrolló esta industria que por mucho tiempo estuvo un poco detenida. Ya después de las crisis petroleras en Estados Unidos y en el mundo en general, se pensó de manera más seria retomar este aspecto de las energías renovables, y a partir de ahí pues el desarrollo actual. Aquí en esta lámina se cita un poquito lo que estoy comentando. Tenemos que, dice, con la crisis petrolera de los años 70 hubo un auge inicial en el desarrollo de los aerogeneradores de propósito comercial. Antes de esto eran muy raros en el mundo, aunque como ven, desde finales del siglo XIX se han estado trabajando y experimentando, no eran muy comunes. Pero ya en los años 80 el interés se retomó, y pues los 70, los 80, y se consolidaron ya las tecnologías en los 90, los años 2000. Ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante. A principios del siglo, de los 2000, digamos, esto estaba muy focalizado en Estados Unidos y en Europa. Dinamarca, por ejemplo, uno de los líderes, y ahora ya lo vemos que ha estado cambiando el foco y se ha impulsado mucho también en Asia, en China,
en la India, por ejemplo. Tenemos tasas de crecimiento impresionantes y también ha habido una tasa de crecimiento de la eficiencia, de la capacidad de estos aerogeneradores de manera muy interesante, ¿no? Entonces cada vez más, hay más y cada vez son más eficientes. Vamos a seguir con estos antecedentes y un poco para ubicar cómo andamos en el mundo. Yo les ponía esta grafiquita anterior, vean esta, pero llega hasta 2013, vamos a ver esta que es la última que publica la Agencia Internacional de Energías Renovables, y también ven cómo desde 2015 el crecimiento pues es sostenido hacia arriba, y en México pues no nos quedamos atrás, ha habido un crecimiento tal vez no tan constante, pero ahora sí bastante interesante, y se va a ir viendo que esta gráfica de México crece incluso con mayor pendiente ahora con las subastas que comentábamos de energías limpias. En el mundo en general, en el mundo desarrollado, como que en los últimos 2 años han bajado un poco las tasas de crecimiento de las energías renovables, pero el mundo en desarrollo, principalmente países emergentes como China, la India, México, Brasil, pues estamos invirtiendo bastante en este tema, y entonces el crecimiento sigue siendo constante hacia arriba. Y bueno, la matriz de energías renovables en México, hoy tenemos un 20%, un poquito más. Bueno, a 2016 se tendrá que ir ajustando este número con los últimos acontecimientos, pero ya andamos en el 20% de energía renovable con viento, y cada vez pues le tendrá que ir quitando pedacitos y pedacitos más a la hidroeléctrica, aunque la hidroeléctrica va a seguir siendo preponderante, pero vamos a tener mayor participación de solar y de viento, principalmente viento. Resumiendo un poquito estas etapas de evolución que comentaba yo hace rato, tenemos una etapa de evolución inicial que se da de la década de los 70s y en la década de los 80s, en la que se desarrollan las primeras tecnologías ya comerciales y que se empezaron a extender mucho en Europa, ya en campos, en granjas eólicas formales, y que a nivel utility, que se han conectado a las líneas de transmisión o de subtransmisión, y que en general tenían los aerogeneradores motores con una capacidad de unos 300 kilowatts, y en este periodo como que fue dominante el modelo danés. Luego se mejoraron ya en la década de los 90 los mecanismos de regulación y de control. Se desarrolló, se propuso, pero se empezó también a implementar un mecanismo que hoy se ocupa mucho, que es el de la regulación aerodinámica por paso variable, pitch, y la turbina también se empezó a desarrollar con velocidad variable, utilizando cada vez más electrónica de potencia. Todavía empezaba, pero cada vez más. Las turbinas crecieron de 500 kilowatts hasta un promedio de 1.5 megas a finales de la década. Y ya a partir de los 2000 y a la actualidad, pues es una etapa de consolidación. Los mecanismos de control se han refinado, los generadores, la máquina eléctrica que genera esta electricidad ha evolucionado también de ser probablemente nada más síncrona a motores asíncronos, síncronos, con velocidad variable, etcétera, ¿no? Vamos a ir viendo en el camino de todo esto, y digamos que el promedio ya de todas las, en general, la potencia de estas máquinas es aproximadamente entre 1.5 y 2 megawatts, que es lo común, pero pueden crecer hasta unos 5 megawatts, principalmente offshore, que es los parques eólicos marinos, que son un poquito más caros en su implementación, en su construcción, pero que generan mayor cantidad de energía, dado que el viento es mucho más constante y fuerte en la costa. Hasta aquí con este tema de los antecedentes por hoy. Vamos a seguir viendo algo de antecedentes para terminarlos en la siguiente sesión. Por el momento, muchas gracias
y nos vemos hasta la próxima.